noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche muchísimo frío en La Paz, mucho frío en Santa Cruz, mucho frío en toda Bolivia. A ver, el tema del que vamos a hablar esta noche. El 3 de abril, jueces ciudadanos en los Estados Unidos encuentran responsable a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por la muerte de 8 ciudadanos salteños en lo que fue el Octubre Negro, aquel 2003. El 30 de mayo, sin embargo, el juez James Cohen, el juez de Florida, James Cohen, desiste o rechaza el fallo del jurado ciudadano, indicando que no se habría aportado en el juicio las pruebas suficientes para encontrar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín responsable de esas muertes. Recordemos que este es un juicio civil, no es un juicio penal, sino un juicio civil, cuya finalidad era que las familias de alguna manera puedan encontrar algún tipo de justicia a través del resarcimiento económico. Los jueces ciudadanos en la Florida que encuentran responsables a Sánchez de Lozada declaran que deberían ellos pagar $10 millones a estas víctimas. Es una prueba más del talante de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes seguramente han invertido mucho más de $10 millones en su defensa. No sentarse a solucionar con un hecho que los bolivianos sabemos de qué se ha tratado, sabemos cómo ha sido, ¿no? Quizás haya sido en ese juzgado en la Florida que hayan faltado elementos, que hayan faltado personas para que este juez pueda comprender la magnitud de lo que se ha vivido en Bolivia el año 2003. Es decir, una sociedad tan democrática como la boliviana que haya expulsado a un presidente, para la gente que nos ve, para recordar a la gente que nos ve en Bolivia, pero la gente que nos ve afuera, ha sido una situación sumamente grave de la que vamos a hablar esta noche con Juan Patricio Quispe. Juan Patricio Quispe es el presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en el Alto. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Patricio. Es un gusto tenerte en esta casa, no es hotel, por primera vez. Con nosotros también Rogelio Maita, el abogado Rogelio Maita. Rogelio, es de verdad un placer tenerte con nosotros. Te has puesto este tema a la espalda durante casi 15 años. Entendemos que ahora estás medianamente alejado de este tema, aunque evidentemente no estás lejos de la causa. Sí, efectivamente, Susana, un saludo cordial para ti, Juan Patricio, Julio, a la audiencia. Y bueno, acá presto para poder hablar sobre el tema, que es un tema un tanto complicado, difícil y hasta doloroso por los últimos acontecimientos, ¿no? Julio Peñalosa, periodista, bienvenido a esta casa. Hola, Susana, buenas noches. Gracias por invitarme. Mucha euforia, Julio, el 3 de abril. Sí, sobre todo para quienes hemos vivido octubre de 2003 de una manera muy intensa, ¿no? Y mucho silencio el 30 de mayo de quienes hacen opinión pública, ¿no te parece, Julio? Sí, pero eso es absolutamente comprensible, porque eso obedece a una visión del mundo, una visión ideológica. Hoy día el ex vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, dice que Carlos Romero es responsable de la muerte del chico del Alto y que por lo tanto debería renunciar, pero ni una sola palabra sobre el fallo que cambia el veredicto del jurado de Estados Unidos en un asunto en el que él tiene una relación directa, porque él fue primero el vicepresidente de Sánchez de Lozada y después fue el presidente de Bolivia con la venia, la bendición de la Embajada de los Estados Unidos. A mí me parece absolutamente tendencioso y hasta me parece poco inteligente lo que hace Carlos Mesa, ¿no? Hacer por lo menos un gesto de solidaridad, de condolencia con lo acontecido, porque ha sido profundamente doloroso lo que nos ha pasado en el país. 60 y pico muertos.
lo que le ha pasado a la historia de este país, a la historia democrática de este país. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, que vamos a hablar de este penoso resultado, de este penoso tema. Vamos a ver qué hay adelante, se puede, no se puede apelar. Pero realmente una pena tener que volvernos a encontrar en esta casa, no es hotel, a hablar de esta gentuza. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos hablando de el resultado del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada, que exculpa de responsabilidad a Sánchez Berzaín y a Sánchez de Lozada. Rogelio, después de estos 2 meses que han habido de euforia, digamos, ante lo que nosotros los bolivianos consideramos una primera victoria, ¿no? Porque era sencillamente sí entendíamos que debía pasar unos pasos más y nos habría incluso la esperanza de una extradición. Se escribió mucho, se habló mucho dentro de el mundo del periodismo. Pero según este juez James Cohen, no existen pruebas que determinan determinantes para responsabilizar a estos 2 personajes. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Explícale a la gente cómo un juez ciudadano, los jueces ciudadanos fallan una cosa y el juez puede ir contra ese fallo. Desde el punto de vista jurídico, quisiera que nosotros que no tenemos el mismo sistema, quisiera que por favor le expliques a la gente qué ha pasado. Bueno, Susana, primero voy a hacer algunas apreciaciones y quiero puntualizar que las voy a hacer en estricto carácter personal. He dejado hace unas semanas atrás de representar a las víctimas y lo que diga, me hago cargo de lo que diga y que se tenga entendido para cualquier efecto que esas son mis apreciaciones, no de los abogados de las víctimas en este momento, ¿no? Básicamente estadounidenses. Bueno, pues hemos perdido porque estábamos jugando no solamente contra el equipo de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, sino además contra el árbitro. O sea, eso es lo que ha ocurrido, en resumidas cuentas. Y para que eso opere, o sea, el juez ha usado una prerrogativa que tienen allá los jueces en los Estados Unidos en los procesos con jurado. El jurado se pronuncia, se da un veredicto, y hay una posibilidad excepcional que el juez valore el veredicto que ha emitido el jurado en función de tecnicismos de orden legal, digámoslo así, y puede revertirlos o puede ratificarlos, ¿no? En la mayoría de los casos se respeta la decisión del jurado, su veredicto, porque es el pronunciamiento del pueblo de los Estados Unidos expresado en un colectivo de 6 o más jurados, ¿no? O 6 o más personas. Y lo que ha ocurrido es eso, el juez en este caso ha utilizado esa prerrogativa y ha dejado sin efecto, digamos, el veredicto y ha irresponsabilizado. Aquí caben varias puntualizaciones, ¿ya? Empecemos señalando que la sentencia en ese proceso no exculpa de la responsabilidad por la masacre en realidad, porque eran 8 casos. No se trata de más de 60 muertos, ni más de 400 heridos, ni nada. O sea, simplemente se trata de 8 casos. Jurídicamente, inclusive, podría plantearse no 1, sino 2, 3, 4, 5, 10 procesos más en los Estados Unidos, ¿ya? Por los otros casos, ¿ya? Probablemente con otros fundamentos, desde otra perspectiva. Pero volviendo al tema de tratar de comprender estos porqués y por qué de mi afirmación de que estábamos jugando contra el árbitro más. Eso lo he sostenido desde un principio en el desarrollo del proceso y aún después lo he compartido con Juan Patricio, con la gente de la asociación, porque el juez ha ido tomando decisiones que eran tendientes a generar un escenario más favorable para Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín y en determinado momento inclusive a inducir al jurado para que puedan exonerarlos de responsabilidad. Y eso ha sido desde el principio.
Uno de los primeros elementos en toda conflagración es el control del tiempo, ¿ya? Y ocurre que, digamos, los últimos temas previos al juicio se han resuelto el 13 de febrero. De acuerdo a cómo se manejan estos procesos, se esperaba unos 2 meses de preparación, digamos, de ultimar detalles, ¿ya? Pero no ha sido así, nos ha arrastrado en un proceso en 2 semanas, ¿ya? Directamente. Si bien esa fecha estaba fijada desde el año pasado, nos ha llevado. ¿A quienes perjudicaba más esto? Obviamente a la parte demandante. Nos ha llevado a una ciudad en festejos, estaba en su famoso Spring Break, no había alojamientos, no había hoteles, era una complicación logística. O sea, a ver, para puntos claros para que la gente nos entienda, porque tú sabes que el léxico jurídico tiende a ser un poco complejo. Habían tiempos procesales, los tiempos procesales, digamos que el jurado los había adelantado, además marca un juicio en un momento donde había festivales y toda esa cuestión, sí, donde era sumamente complejo, sí, llevar. Claro. El juez toma esa decisión. Y teníamos el problema de visas, ¿ya? Y poco menos que el juez, cuando se le pide y se le dice esa situación, él dice, bueno, ya, ni modo. O sea, como gran concesión, dice, pueden tomar 4 declaraciones por video, adicionales a las que ya han tomado, 4 declaraciones. Y los abogados de Sánchez de Lozada dicen, no, pero no vamos a ir a Bolivia, que tememos por nuestra vida, cuando ya habían estado en Bolivia. ¿Ya? Y el juez se los permite, les dice, bueno, entonces vayan a tomar declaraciones. O sea, va generando unas condiciones. Va generando unas condiciones adversas y va minando nuestra posibilidad. O sea, nosotros ya tenemos que elegir del conjunto de testigos que teníamos que no tenían posibilidad de visa, había que seleccionar 4. Y a esos 4 pedirles, por favor, que puedan viajar a Ecuador, ver el tema de logística, hoteles, traducciones, notarios para juramento legal, o sea, toda una serie de cosas en cuestión de días. Eso, ¿quién definió eso? El jurado. Otro elemento muy importante es el tema comunicacional. El juez, de una forma inédita, muy particular, tal vez no inédita, muy particular, marca un silencio en el proceso. Marca un silencio. Dice, empieza el proceso, el equipo jurídico no puede hacer declaraciones a uno y otro lado. Pero da una ventaja al equipo de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, porque ellos colocan un periodista en Fort Lauderdale, Eric Foronda, ¿ya?, que ha sido prácticamente el vocero de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Nosotros quedamos con 0 posibilidades de comunicación. ¿Puedes explicar, Rogelio, de qué se trata el rol que ha ido a cumplir el señor Eric Foronda? Porque acá hemos visto algunos medios donde él se declaraba corresponsal. Nunca fue claro corresponsal de qué medio era, pero sí me interesa mucho lo que acabas de decir, porque, a ver, el señor Foronda hace una declaración hace muy poco en redes sociales indicando que el veredicto del jurado habría cambiado la historia de Bolivia. Casi es que es una redención, ¿no es cierto? Entonces quiero que le cuentes a la gente de qué se trata el rol que ha jugado Eric Foronda allá. Bueno, ha sido prácticamente el vocero de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín y ha actuado así, deformando la información para transmitirla así aquí a Bolivia, con la versión deformada de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para exonerarlos de responsabilidad durante todo el desarrollo del proceso. Y por el otro lado, plantándonos minas para tratar de perjudicar al equipo de los demandantes. O sea, plantándoles minas, ¿a qué te refieres? Mira, nosotros teníamos prohibido hablar, ¿ya? A mí me tomaron una fotografía hablando con Eric Foronda precisamente, dentro de los tribunales. Pero yo no estaba hablando del proceso, estaba respondiendo a un saludo que un boliviano me había hecho, nada más. Teníamos prohibido nosotros, salvo los abogados de parte, introducir teléfonos celulares y cámaras. Ni siquiera los periodistas podían hacerlo. Entonces, me tomó la fotografía alguien del equipo de Sánchez de Lozada hablando con él, y Eric Foronda lo puso ahí en su cuenta en internet, ¿ya?, como para evidenciar que yo estaba hablando con la prensa.
estaba preparándose la posibilidad potencial de una denuncia ante el juez de que yo estaba rompiendo el silencio que había dispuesto el juez. Pero eso es chiquitito, no llegó eso, la sangre en ese caso no llegó al río. Pero en otros, en la información deformada que fue enviando, el supuesto balístico que no era balístico, que inclusive había visto la trayectoria había probado la trayectoria de bala en varios escenarios, sin siquiera haber tomado mediciones ni haber estado en los escenarios. Bueno, eso lo daba como verdad descontada. Y de esa forma, en los despachos que enviaba Foronda, ocurría que a Marlene Nancy Rojas Ramos no la habían matado los militares, cuando había pruebas de balística, de forense, de peritos bolivianos que sí evidenciaban lo contrario. Increíble la falta de solidaridad de bolivianos con bolivianos, es algo impresionante. Patricio, Juan Patricio, yo le quiero preguntar a usted, ustedes han estado 15 años clamando a la justicia, una vía que se ha encontrado al tener cerrada la posibilidad de la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, fue esta iniciativa brillante de iniciar un proceso en los Estados Unidos, ¿no? Parecía que todo iba bien dentro de la instancia civil y ahora parece que nuevamente se está en el vacío. ¿Cómo le cae a la familia boliviana, a la familia de las víctimas, a la familia alteña esta situación? Primero que nada, obviamente que el resultado no era el esperado, nos desagrada mucho, lamentamos la decisión del juez y de algunas personas que no nos han colaborado también, pero lo que se ha hecho hasta este momento es algo muy importante para nosotros, porque sin tener nada, sin tener los recursos sobre todo, incluso dificultades de idioma, tantos otros temas que podríamos desglosar, hemos podido alcanzarlo a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín y ponerlos en vista de todo el mundo. Posiblemente en este momento estén saltados en una pata porque estén felices porque el juez los ha exonerado, no totalmente, porque tenemos la opción de también apelar nosotros la decisión del juez, y esto tal vez fortifique un poco más la vida en el mundo, ¿no? Porque esto está cambiando el mundo. El proceso iniciado Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por tema civil está cambiando el mundo, porque está evaluando por qué hay tantos muertos. No solamente esas 8 personas, son tantas personas que han muerto, más de 60. Entonces, la pregunta se ha transmitido al mundo entero y obviamente 10 personas han determinado que ellos tenían responsabilidad. Que una haya decidido que es inocente, bueno, eso escapa de nuestras manos, porque para nosotros es todo lo contrario. La primera decisión es la que cuenta, ¿no? Lo que en primera instancia decíamos cuando el 3 de abril había salido la sentencia del jurado, que habíamos ganado en cancha, pero en mesa posiblemente podríamos haber perdido, eso lo habíamos mencionado antes, pero eso es lo que ha ocurrido. Entonces, pero tenemos la instancia de apelación, como digo, ¿no? Y que podría ayudarnos a ver mejor las cosas tal vez más adelante. ¿Cuándo se reúnen cómo van a proseguir con la instancia de apelación? Estamos viendo eso porque hablamos la pasada semana, el viernes, en realidad, con un abogado que está acá, Thomas Becker, quienes están viendo la posibilidad de reunirse en estos días seguramente. Ya están estudiándolo, obviamente, porque les ha llegado por correo la sentencia del juez. Entonces lo están estudiando, se reunirán. Tenemos, lo que me ha dicho, que tenemos 30 días más o menos para presentar la apelación. Y luego veremos, ¿no? Lo que se puede presentar, porque hay muchos vacíos que el juez estaba prácticamente pidiéndonos que el que ha matado tendría que ser Gonzalo Sánchez Berzaín. Eso es lo que nos estaba pidiendo en temas de prueba. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero posiblemente los hechos son los que demuestran el alcance, el nivel que ellos tenían de responsabilidad y por qué han ocasionado esas muertes. Los intereses económicos particularmente, que obviamente el juez no menciona eso en la sentencia que hemos podido leer. A las que han podido acceder. Sí, entonces veremos un poco más de esto, ¿no? Porque en realidad la decisión de nuestros abogados siempre las vamos a apoyar, porque es una causa a la cual no podemos renunciar. No van a renunciar, claro. Julio, en tu trabajo periodístico has conocido a Sánchez de Lozada, has conocido a Sánchez Berzaín.
Sánchez de Lozada hoy tiene una fortuna enorme, ¿no? No conocemos cuál es la cantidad de dinero que tiene Sánchez de Lozada. Se habla de una venta hace poco de 300 millones de dólares, de una serie de tierras que tenía en Bolivia, más la fortuna acumulada antes. Estamos hablando de un tipo realmente millonario, donde probablemente 10 millones de dólares frente a resarcir a víctimas, etcétera, no son nada, son un pelo al gato, son como que 10 millones de dólares probablemente este tipo los tenga en la billetera, ¿no es cierto? ¿Influye desde tu perspectiva en el jurado que este tipo sea rico, sea poderoso, esté asesorado por grandes abogados, estudios de abogados que han tenido que ver con la familia Bush, que han tenido que ver con presidentes de los propios Estados Unidos? A ver. La justicia es para los poderosos, acaba de quedar absolutamente demostrado. Y ese mito cinematográfico hollywoodense de que la justicia norteamericana es proba, es independiente, que no se contamina, que es transparente, ha quedado en evidencia con este caso específico que no es así. Porque por lo menos hay responsabilidades intelectuales de parte de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Es obvio que ellos no ejecutaron las acciones militares, el llamado Plan República, que organizó el señor Carlos Sánchez Berzaín en su condición de ministro de Defensa. Con 200 muertos se soluciona este asunto, le dijo a Goni. Y Goni le creyó. La familia de Goni muchísimas veces, bastante tiempo antes, le dijo: Sánchez Berzaín va a acabar tu tumba política. José Luis Hart era el viceministro de régimen interior. La policía no tiene responsabilidades. ¿Tiene algún cargo José Luis Hart? No, creo que no lo tiene. Creo que esto ha sido una acción estrictamente militar. Y hay una responsabilidad político-institucional que viene del poder, encabezado por Sánchez de Lozada y secundado por Sánchez Berzaín, y los militares que fueron los operadores de ese plan. Porque lo que querían era sofocar una conspiración de un puñado de valientes que estaba defendiendo los intereses del país, sus recursos naturales, porque lo que no se quería era vender el gas a los Estados Unidos. ¿No es cierto? Hablan de un golpe de Estado. Claramente los bolivianos sabemos que no ha sido un golpe de Estado. ¿O se puede catalogar lo que ha sucedido en un golpe de Estado? Pero para nada. Lo que pasa es que ellos tienen una concepción del poder y una concepción de la democracia en la que la participación popular era nada más que un membrete de unas políticas públicas encabezadas por Carlos Hugo Molina, pero los hechos reales, esa participación popular nunca se produjo durante lo que fue la noche neoliberal. Nunca hubo participación, nunca se le preguntó a la gente. Cuando se le preguntó a través de un referéndum hecho por Carlos Mesa sobre el tema de los hidrocarburos, Carlos Mesa no aplicó, no puso en vigencia las respuestas dadas por el pueblo boliviano en ese referéndum. Entonces ellos tienen una concepción excluyente de la democracia. Una democracia cupular en que mandan ellos y sus relaciones con el capital financiero internacional. Esos son ellos. Está absolutamente claro. Y este juez encaja en esa lógica. Dice, no, este señor, como es la primera vez que se juzga a un mandatario de otro país en nuestro territorio, y sería un precedente funesto para la justicia norteamericana que este señor finalmente se lo declare culpable, porque esto podría generar una andanada de procesos con otros gobernantes de América Latina que tienen responsabilidades políticas, sobre todo vinculadas a violaciones de derechos humanos en sus países. ¿Qué están viviendo en los Estados Unidos? Pero claro que sí. Rogelio, a ver, hay una instancia de apelación, como lo ha señalado Juan Patricio, pero ¿cuánto esto dilata el proceso? Sé que ahora mismo no estás a cargo, pero quiero que le cuentes a la gente cuánto tiempo llevaría una instancia de apelación, de cuánto estamos hablando. En la instancia de apelación, ¿existen posibilidades de revertir esta decisión del juez? Bueno, si somos... bueno, primero, una apelación puede dilatarse en el tiempo meses, años, ¿ya? Se presenta la parte demandante, presentará el recurso de apelación, responderán, se va a conceder, va a ir a un tribunal de apelación del 11º circuito, ahí se va a hacer cargo un tribunal de apelación colegiado, eventualmente puede determinar que haya una audiencia de sustentación de posiciones, puede haber audiencia, y bueno, va a tomarse su tiempo, eso podemos estar hablando tranquilamente de un par de años.
probablemente después pueda llegarse inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de las dos partes, aunque eso es muy, muy complicado porque la Corte Suprema de los Estados Unidos admite un porcentaje muy reducido de las causas que pretende llegar a esa instancia. Eso por un lado, digamos, en el tema estrictamente procesal. Lo que no hay que cerrar los ojos y hay que ser muy objetivo ahí es que en esas instancias, cuanto más se va subiendo en la escala del poder, estas instancias se vuelven mucho más políticas. Y ahí juega los intereses que apuntaba muy bien Julio, ¿no? De que a los Estados Unidos no le interesa tener precedentes en que expresidentes puedan ser procesados por violaciones de derechos humanos. Hay varios presidentes latinoamericanos que han estado muy vinculados a los intereses de los Estados Unidos, que tienen como un pie precisamente en los Estados Unidos. Podemos hablar de expresidentes colombianos. Uribe, sobre todo Uribe en Colombia. Para decirlo más, con claro, nombre y apellido. Claro. Uribe está ya, pues, prácticamente casi con los dos pies, digamos, ¿no? Y tiene serias acusaciones por violaciones de derechos humanos. Imaginemos que le plantean un proceso ahí, cuando ha sido ha sido una pieza muy importante para los Estados Unidos, en realidad en función de la política hacia Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, hay que ser muy objetivos en eso y probablemente los abogados ahora tengan que tener en consideración esa variable. Probablemente ese ha sido uno de los aspectos en que siempre diferimos con el equipo de abogados. Nuestra visión y nuestra perspectiva era de que este proceso tiene un cariz jurídico, un contenido jurídico, pero tiene muchas más aristas, ¿no? Como el tema político claro, específico, que había que cuidarlo y hay que cuidar mucho, y el tema también comunicacional. Es impresionante cómo nos han silenciado en ese proceso, mientras los otros tenían un vocero disque independiente, pero que en el fondo era vocero nomás de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, ¿no? Un complemento, Susana, importante en el caso de Eric Foronda. Eric Foronda, más o menos han sido 2 décadas que ha formado parte del equipo de comunicación de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Era el Public Relations de la Embajada y del embajador. Ha trabajado estrechamente en el último tiempo con el señor Brennan, que ha estado operando activamente en la ciudad del Alto en el último año. Y aparece de la noche a la mañana como portavoz de Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada. ¿Qué relación tiene que haber entre la Embajada americana y ese juzgado de la Florida? Hay pues una relación claramente vinculada a una concepción de la política y del manejo del poder. Eso está clarísimo. Pero lo más triste es que se trate de una persona que ha vivido en Bolivia, ¿no? Sabe que hay 67 familias que merecen mínimamente un resarcimiento. Lamentablemente estas personas, Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, no pueden venir a Bolivia porque hay... no se los puede extraditar, hay una decisión política de parte de los Estados Unidos de no permitir esa extradición. Si pudieran venir a Bolivia, aquí se los juzgara. Al ser juzgados en los Estados Unidos es un juicio civil, es decir, no iban a ir a dar a la cárcel. Lo mínimo que uno dice, ¿no es cierto?, ten la decencia de cooperar con estas familias. A ver, Patricio, se han leído los alegatos, han habido testigos, han participado decenas de personajes, como lo apuntaba Rogelio, han ido exministros, han ido periodistas, ha ido el exalcalde, ¿no es cierto? Y ha habido una polémica alrededor de la invitación que se le ha hecho al expresidente Carlos Mesa como testigo. Él no pudo, o tal vez, mejor dicho, no consideró que era oportuno asistir, ¿no? ¿Cree que la voz del exmandatario Mesa hubiera sido crucial en este proceso? Al haber, él fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué cree que hubiera pasado? ¿Hubiera sido importante su presencia para poder responsabilizar a Gonzalo Sánchez de Lozada? Por supuesto que sí, porque bien, siendo el segundo hombre en el país en su gobierno, vicepresidente, luego presidente, obviamente que tiene toda la información y particularmente la declaración de él tenía un peso muy grande. Era un personaje muy importante que nos hubiera ayudado tal vez a revertir esto, pero no quiso hacerlo. Ni siquiera nos respondió
¿Por qué no quiso hacerlo? Él mandó notas, revistas, su libro que escribió, considerando que eso era prueba. En ese momento, en el juicio, eso no iban a leer, el jurado no iba a leer ese tipo los de mandó a leer, ¿no? Sí, claro, no iban a leer eso, no se ha leído eso en las audiencias. Pero yo creo que ha sido un cálculo político de Carlos de Mesa, porque tal vez, por eso decíamos esa vez que él tiene algo de temor, son cálculos políticos de poder en algún momento, como se escucha ahora, ¿no?, que quieren que sea candidato, pero eso no es así. Supongo que eso está siendo manipulado de alguna forma por el mismo gobierno de Estados Unidos. Yo pienso que es por ganarse amistades en Estados Unidos, él no va a declarar, y particularmente también por tal vez podría salir algo a la luz que nosotros no conocemos, que tal vez nunca conozcamos, pero que sí hubo algo que era que su particularidad, que tenía que estar ahí, tenía que estar. Susana, creo que Juan Patricio se queda corto, ya se queda corto en el relato, y creo que hay que expresarlo al pueblo de Bolivia, ¿no? A Carlos de Mesa se le pidió por favor que sea testigo, se le mandó notas escritas. Juan Patricio estuvo horas y horas haciendo antesala esperando a Carlos Mesa para decirle, mandamos a los abogados para que hablen con ellos, para que hablen con su abogado. Él me mandó a pedir a mí el video de los estados de Sucre que había declarado, ya, para allanar todo. Nosotros le proporcionamos el video, hicimos todo. Lo que no hicimos es increparlo públicamente, porque no queríamos que esto se convierta en una cuestión, se ingrese en la pugna política partidaria. No quisimos exponerlo así. ¿Lo cuidaron? Lo cuidamos, pero él no respondió la gentileza de ninguna forma. Lo cuidaron con la mejor intención. Con la mejor intención. Hasta que llegara a la Florida. Pero ahora hay que decir las cosas con su nombre. Carlos de Mesa es simple y llanamente cobarde. No quiso ir a dar la cara en los Estados Unidos frente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaí. Pongámoslo así, hicimos esfuerzos hasta el final. Ya cuando el proceso estaba avanzado, ya, ellos habían mandado el video y su libro, decían, eso no servía para nada, no servía. Pedimos a los abogados de Estados Unidos que se contacten con Carlos Mesa, que hablen con el abogado de Carlos Mesa, ¿no? Y él nos dijo que, bueno, a lo mejor siempre podía, pero ya en abril pasó, no en marzo. O sea, abril era demasiado tarde. O sea, él puso fecha para el... Sí, y algunas condiciones. Y no argumentó, perdón, Rogelio, te hago una preguntita en el medio. ¿No fue Carlos Alarcón, su abogado, el que le hace el trabajo público ahora a Carlos Mesa, más o menos como Eric Foronda se lo hace a Sánchez de Lozada, el que dijo, ya declaró en Sucre y con esa declaración es suficiente, vamos a mandar esa declaración y con eso acaba? Él dijo así y lo puso en el memorial. Exacto. Que firmó Carlos de Mesa. Exacto. Y él dijeron eso. No nos dijeron que iban a actuar de esa forma. Lo conocimos apenas unos días antes del inicio del juicio, cuando habían mandado directamente al juzgado, y el juez en ese tema de control de tiempo, les digo, nos pasó cuando ya era un poco, estábamos casi prácticamente en offside, ¿no? Y nos enteramos de eso, y nos llamaba la atención de que un abogado que no conozca las leyes de los Estados Unidos haya realizado eso. Es más, precautelando el hecho de que pudiera no querer confrontar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaí. Inclusive nosotros habíamos visto la posibilidad de que haga una declaración aquí, en Bolivia, y que se lo grabe por video. Y se envíe eso. Y claro que obviamente había una formalidad, tenía que ser una declaración jurada ante una autoridad reconocida. ¿Y sobre esa posibilidad qué argumentó Mesa y qué argumentó Alarcón? No hubo argumentos. O sea, y eso también resulta indignante. Nunca se dignaron a hablar con las víctimas. Les hicieron hacer antesala y antesala y antesala y nota y nota y no hubo respuesta. ¿Cuántas veces usted fue a buscar a Carlos Mesa? Yo llegué a su oficina unas 6 veces. Le dejé 2 notas tratando de ubicarlo porque como es un personaje que tal vez lo buscan mucho, tratamos de ir temprano y lo esperamos en la puerta. Llega, lo encontramos y le decimos por qué estamos ahí, ¿no? Pero él nunca llegaba. Nos encontrábamos con su secretaria, la secretaria nos decía, bueno, no tiene tiempo, que no lo ha considerado. Bueno,
otra nota más y otro día más. Bueno, que hasta que al final, como dice el doctor, nos hemos enterado de que ya había enviado sus revistas, su libro, bueno, y algunas cosas más que no nos han ayudado, pero... ¿Él nunca habló con usted? No, Patricio? para nada. ¿Nunca lo recibió? No, nunca. Por eso, a ninguno. Hemos ido toda la directiva que conformamos nosotros, hemos ido todos ellos. Una punta. Julio. Sí, sobre eso. No, dime. En la masacre del 2003, Carlos Mesa dice, lo cito textual, me han preguntado si tengo o no el valor de matar. Y yo dije que no. Y eso está grabado. Es decir, dejó claro que en el gobierno de Goni hubo un plan de matar, porque si yo soy el vicepresidente y me dicen, me han preguntado si tengo el valor de matar, y yo digo que no, es que ¿quién se lo ha preguntado? ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué se aleja de ese gobierno? Eso está claramente expresado en su texto, es así. ¿Crees que si Mesa hubiera dicho simplemente esta frase que he citado textualmente, el fallo del juez hubiera sido distinto? El gran problema de Carlos Mesa es que no mira de frente porque está demasiado preocupado por mirarse el ombligo. Y en esa medida, él no encara las cosas, es su estilo político. ¿Qué tal si Carlos Mesa iba hasta Estados Unidos con toda la valentía que correspondía al haber dicho lo que dijo, llevaba esa grabación, la mostraba y repetía, se reafirmaba sobre esa declaración en el juicio? Yo creo que el juicio tenía otro destino. Pero no le pidamos a Carlos Mesa que sea valiente, que sea determinado, porque Carlos Mesa no es así. Me tengo que ir un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Vamos a seguir hablando del juicio a Goni, de los resultados de ese juicio a Goni. ¿Qué cosas hay para adelante? Quédese con nosotros. Volvemos hasta casa, nuestro hotel. Rogelio, vamos contigo. Por lo que leímos, por la información que hemos obtenido del juicio, la defensa de Gonzalo de Sánchez de Lozada fue muy hábil y deslegitimó a los testigos que ustedes habrían llevado, los invalidó. Se acogió a testimonios que de alguna manera para nosotros eran desapercibidos, no son temas de peso. Por ejemplo, recurrió a una publicación que hubiera hecho Felipe Quispe, donde dice que él y sus militantes habrían iniciado una guerra contra el Estado del año 2003 y producto de eso murió mucha gente. Exhibicionismos del tipo que Felipe Quispe, ¿cómo influyeron en el proceso? Bueno, Susana, ese tipo de noticias es como se deforma la verdad, ¿no? Porque así como esos comentarios, también apareció Sánchez Berzaín diciendo que en el juicio se había probado que había una conjura castrochavista, plata de las FARC aquí en Bolivia. Esas cosas no se trataron en el juicio. Esas cosas no se introdujeron, esas pruebas no se introdujeron en juicio. O sea, simple y llanamente eso. O sea, cuando Sánchez Berzaín aparece en la televisión, hace contactos con la radio, ¿no? Con algunos medios, miente. Porque en el juicio, y eso lo quiero dejar absolutamente claro, todos estos argumentos que siempre utilizan, ¿ya? En el juicio no dijeron absolutamente nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque no tenían una milésima de prueba. O sea, no tenían nada para respaldar eso. Entonces, como no lo tenían, simple y llanamente no dijeron. Y ese tipo de afirmaciones es algo inexistente en el desarrollo del juicio. No se valoró, digamos, ¿no? ¿Qué en contrapartida hubo, digamos, ¿no? O sea, el tema de lo que decía Juan Patricio, de que el juez manifestaba que quería ver un plan de la masacre, un plan probablemente firmado por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Y ocurre que eso no hay. En los procesos de graves violaciones de derechos humanos, los que se cometen masacres o se han cometido,
difícilmente se ha mostrado que había planes de esa naturaleza. Se prueba eso en función de lo que se llama prueba indiciaria, que nosotros lo presentamos, ¿no? O sea, presentamos la declaración como de Víctor Hugo Canelas, que dijo que en determinado momento su análisis de ellos interno en el MDR, en la cúpula, en cierto círculo de poder, era que iban a tener que provocar la muerte, la represión militar y la muerte para vencer a la protesta social. De ahí nuevamente la importancia de que alguien dentro del gabinete, alguien cercano, alguien como el vicepresidente, por ejemplo, haga una declaración. Es decir, el resto de las declaraciones no servían. Eran importantes y todas había que verlas concatenadas, porque además teníamos notas que ordenaban la movilización militar firmadas por Sánchez de Lozada como capitán general. Pero obviamente estas notas nunca dicen, pues, y no solamente pasa en este caso, sino en multitud de casos en el mundo, no dicen vayan a matar, utilizan eufemismos como use la fuerza necesaria, ¿no? Ese tipo de cosas. Así pasaba inclusive en el tema del genocidio provocado en la Alemania nazi. Ni siquiera ahí había órdenes expresas de matar, había simplemente órdenes genéricas, ¿no? Y en este caso teníamos esas órdenes. Pero sí, adicional a esa prueba, sin lugar a dudas que el testimonio de Carlos Mesa habría sido fundamental, habría apoyado mucho, aunque yo aún inclusive así tengo mis serias dudas, porque estábamos frente a un juez que no quería escuchar, a un juez que no quería ver la versión, ¿ya? De los demandantes. Ahora, es otra falsedad que dice que los abogados de Sánchez de Lozada han hecho trizas a los testigos de la parte demandante. Eso es falso. Eso es falso absolutamente, digamos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que como no podían ir contra la potencia de su declaración, han tratado de cercenarla. ¿Ya? Han tratado de cercenarla con artificios que muestran también artilugios legales, digamos, ¿no? Que muestran también cómo el juez se inclinaba a favor de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Por ejemplo, declaración de Ricardo Calla, que era muy importante para darnos, mostrarnos a Sánchez de Lozada en febrero del 2003, ¿ya? Tenía para declarar 30, 45 minutos. Le dejaron declarar 5. Con preguntas muy puntuales, muy específicas, muy cerraditas, ¿ya? No le permitieron decir todo lo que sabía. A Juan del Granado trataron de hacerlo así, en cierta medida, sí pudieron recortar su declaración. ¿La defensa de Sánchez de Lozada presentó testigos? Presentaron algunos testigos. ¿Quiénes eran? María Paula Muñoz, que es su secretaria privada, estuvo también Siles, el que es ahora dirigente del MNR. El jefe del cadáver insepulto. Exactamente. estuvo él, estuvo Berinduague, que fue su ministro de hidrocarburos. Con Boni, que estaban en los Estados Unidos y fueron a declarar. Pero no dijeron nada, al fin de cuentas, para exonerarlo. La prueba de ellos, o sea, no logró la exoneración de responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, porque no podía borrar el tema de que hubo en determinado momento una reunión en que se pensó hacer uso de la fuerza militar y de que iba a provocarse muertos, las órdenes de Sánchez de Lozada firmadas, la ubicación de Sánchez Berzaín en los escenarios de la represión como Sorata o Arizata, dando órdenes, ¿no? y exacerbando a la gente. Bueno, eso no se pudo borrar. Y una cosita, mientras se recortaba y limitaba la declaración de nuestros testigos, el juez permitía prueba inaudita. Increíble. ¿Qué es prueba inaudita? Claro, o sea, allá la regla es no se permite prueba de oídas, más o menos como acá. Con esa regla han limitado las declaraciones de nuestros testigos, pero permite cables de la Embajada de los Estados Unidos que ni siquiera tienen firma y que decían atrocidades de lo que había pasado en el Alto en octubre del 2003, pero que no decían si lo había escuchado en la radio, se lo había inventado, era producto de su imaginación, nada. Pero esa prueba sí la admite. Entonces, no es un juez que ha actuado absolutamente tendencioso el juez, ¿sí? En todo el proceso. Total y absolutamente. Han sido 67 víctimas, Juan Patricio, en aquel octubre del 2003.
hoy por 8 casos se ha hecho el proceso civil a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. ¿Qué pasa con las otras víctimas? ¿Son los 67 de las familias, las 67 familias es que están detrás de esto? ¿O han ido también desistiendo, algunas se han ido rindiendo? Cuéntanos un poco eso, Patricio. Bueno, en realidad sí, hubo eso. Mucha gente por cuestiones de trabajo, particularmente, se fueron ya del país y bueno, han desistido de la causa, ¿no? En realidad. Pero estamos una mayoría, podría decirse que entre unos 45 a 50 personas. El resto ha desistido, se ha retirado, como le digo, por cuestiones de trabajo particularmente, la mayoría, y algunos por falta de voluntad también. Porque tal vez cuando empezamos estos procesos, digamos, de seguir en el juicio, no solamente el juicio civil, sino también el penal, acordamos una cosa, y eso conoce muy bien el doctor Rogelio, que este tema no se lo iba a politizar, no lo íbamos a hacer político ni nada, y ninguno de las partes tendríamos que hacer partícipe de ese tipo de cosas, de estar, que le digo, de candidatos o de alguna cosa de esas. Y eso supongo que a alguna gente también le ha limitado y ha desistido. Por ese tema hemos quedado así, pero estamos y vamos a continuar hasta el final, como lo hemos manifestado, como lo hemos hecho siempre. Nos hubiera gustado que la mayoría de la gente pueda también, no solamente 8 hubieran ido, pero la cuestión económica, la cuestión más que todo económica y el idioma, las visas y de llevar mucha gente allá tal vez era un poco muy difícil, porque el apoyo que nosotros recibimos también es limitado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no nos ha permitido que todos estemos ahí también. Eso es una cosa que quiero que se le explique a la gente, Rogelio, tú mejor que nadie. Fueron 8 las personas, por 8 muertos es que se está haciendo este juicio, se hizo este juicio civil, pero los muertos han sido 67, es decir, quedan 59, digamos, víctimas. ¿No te parece? 2 cosas, digamos, ¿por qué se hizo esta división? Y lo segundo, al hacer esta división, Rogelio, ¿no es un triunfo para Gonzalo Sánchez de Lozada solamente ser enjuiciado por 8 víctimas cuando los muertos fueron 67? Y eso, estamos hablando solamente de muertos que han habido en octubre. Aquí quiero recordar que han habido 8 muertos también en febrero, ¿no? En el febrero negro. Que de esos muertos nadie habla y bueno, podemos tratar en otro momento y el tema no es ese. Pero cuéntanos, haznos una explicación. Bueno, se ha tenido que decidir en determinado momento qué tipo de acción se iba a realizar y qué magnitud iba a tener. Y se ha optado por llevar 8 casos emblemáticos. Era imposible llevar un conjunto de 60 demandantes, era muy complejo. Y bueno, se optó por la opción de 8 casos emblemáticos, que además tienen un ingrediente adicional, porque yo he leído una declaración de la hija de Sánchez de Lozada diciendo que con esto se acaba el juicio, con esto se acaba. Son 8 casos. No se ha pronunciado una resolución judicial, una sentencia en relación a la masacre, sino se dio 8 casos nada más. Todos los demás pueden concurrir a juicio en los Estados Unidos o donde quieran. No hay limitación. Podíamos haberlo hecho por una acción de clase, que le llaman así en los Estados Unidos, que hubiese comprometido absolutamente a todos, pero no ha sucedido así. Y en este momento ellos pueden decir que pese a lo que ha dicho el veredicto del jurado, ellos han sido encontrados no responsables por el juez, digamos, por tecnicismos de orden legal, en relación a la muerte de 8 personas en septiembre y octubre de 2003. Pero no han sido liberados de la masacre, ni mucho menos. Eso está ahí todavía. Hay muchos casos que se pueden abrir en la justicia de los Estados Unidos, en otro escenario y demás, y estoy seguro, para preocupación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín,
que se van a buscar esos caminos. Juan Patricio, nos conocemos mucho tiempo atrás, entonces siempre hemos encontrado caminos y alternativas en situaciones complicadas y difíciles. Esta no es la única vez que se está enfrentando a una situación así difícil, dura, adversa, ¿no? Hay que ver, hay juicio para rato. Siempre Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín dicen, no, el gobierno nos está persiguiendo. Es otra de sus mentiras, ¿no? Quienes los han estado persiguiendo durante todos esos 15 años es Juan Patricio, la Asociación de Víctimas, de los centenares de víctimas. Ellos los han estado persiguiendo y van a seguir persiguiéndolos. Hay varias alternativas legales que ahorita no las puedo decir. Porque claro, guerra avisada no mata moros, ¿no? O sea, entonces, solamente para adelantar, sabemos que este programa, yo estoy seguro que lo deben estar viendo ahí Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y demás. No canten victoria, no se sientan seguros. O sea, esto no ha terminado ni mucho menos. Julio, ha habido una sensación de triunfalismo del 3 de abril hasta el 30 de mayo de todos los bolivianos, de los opinadores, ¿no? De quienes creíamos que podía haber una ventana de justicia para estas 67 familias. El 30 de mayo existe aparentemente un silencio, ¿no? Y pareciera que el tiempo cambia las perspectivas. En el 2003, Carlos Sánchez Berzaín huye con Goni. Y en ese momento las cosas parecían sumamente claras. Estábamos hablando en el 2003 de masacradores, ¿no? Masacre del 2003, y los masacradores tenían responsables, y la masacre tenía responsables, que eran estos dos señores, ¿no? Pero hoy en las redes sociales resulta que Carlos Sánchez Berzaín aparece como analista. Se le consulta su opinión, se le consulta por la salud de la democracia. Su opinión parece tener cierto tipo de validez en ciertos sectores, cierto tipo de validez en ciertos espacios de comunicación donde se le llama, se le pregunta si va a volver cuando Evo se vaya, ¿no? Como si se tratara de un analista cualquiera, como si se tratara de una persona que libremente se ha ido a los Estados Unidos, expulsado por Evo Morales, Ayma, ¿no? Cuando acá tenemos un presidente de una liga de víctimas que, como señala Rogelio, no quiere descansar hasta tener justicia, pero pareciera que en 14 años, que 14 ya van a ser 15 años mejor dicho, que han pasado, la memoria que hubiera extinguido el recuerdo de lo que ha sucedido. El veredicto del jurado tiene una carga simbólica muy grande, y en nuestra cultura política los hechos simbólicos marcan, dejan huella. Y yo creo que en esa medida las bolivianas y los bolivianos tenemos que sentirnos triunfadores. Se impuso una visión de justicia. Como bien dijo Rogelio en determinado momento, lo que estamos ganando en cancha, esto lo quieren ganar en mesa. Sí, lo han ganado en mesa, está bien, es una instancia todavía, no ha terminado el juicio. Y Sánchez de Lozada, el 1 de julio, va a cumplir 82 años, con la pena y con la condena de no poder volver nunca más a su país. Sánchez Berzaín tampoco, porque además Sánchez Berzaín es muy funcional y muy útil a los intereses de quienes piensan como él. Siempre tienes a Doria Medina, que se descarga en Sánchez Berzaín, o Tuto Quiroga, cuando en realidad piensan más o menos lo mismo. No hay que olvidar que el señor, uno de los hermanos Paredes y el señor Navarro eran parte del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahora se hacen los tontitos como si no hubieran participado del acuerdo político entre Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora. Y se hacen los que, no, es que Sánchez Berzaín, hay que usar a Sánchez Berzaín como más o menos la personificación del demonio, cuando en realidad hay una comunión de intereses y de visión ideológica que los hace más o menos iguales. Lo que pasa es que Sánchez Berzaín está jugando este discurso del castrochavismo, las narcodictaduras latinoamericanas, pagado por fundaciones gringas, digamos, alineado con los sectores
cubanoamericanos más recalcitrantemente reaccionarios y fascistoides. Entonces es muy funcional a esas necesidades de la operatividad del, entre comillas, pluralismo político en el país. No dudo de que Sánchez de Lozada tiene que respirar aliviado, porque si finalmente no voy a dar nunca mi brazo a torcer y nunca voy a aceptar que yo soy autor de una masacre o de muertes. Pero ese veredicto yo creo que no lo va a borrar nadie en la historia. Absolutamente nadie. Porque ¿de quiénes se trataba? El veredicto de los jueces ciudadanos. Exactamente, que se supone que los jueces ciudadanos en la cultura jurídica norteamericana son ciudadanos de bien, ciudadanos reconocidos, con reputación, con prestigio de reconocimiento ciudadano, y por lo tanto son nombrados jurados en función de méritos como ciudadanos de bien, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Patricio, ¿qué sientes tú como en calidad de una persona que perdió un familiar en el octubre negro, en el octubre del 2003? ¿Qué siente, qué piensa usted cuando aparece Carlos Sánchez Berzaín dando lecciones de democracia, ¿no? Dictando cómo se debería conducir el país, siendo validado como un opinador, como un analista, como un político, parte como de un sistema, y no como en Bolivia se ha determinado? Es decir, en Bolivia hay un juicio abierto de genocidio contra él, pero parece que las aguas como se hubieran calmado, se le da otra categoría. ¿Qué siente usted cuando en las redes sociales y en los medios tiene tanta cabida y su voz se escucha? Bueno, para mí, como la mayoría de la población, es indignante verlo así, ¿no? En realidad, porque sabemos lo que ha pasado aquí, sabemos qué tipo de personas, incluso se sigue mostrando así como era, arrogante, el tipo que le digo que nadie puede tocarlo, algo así. Pero que lo consideren ya un analista, yo pienso que ya no cae eso, porque el jurado que determinó su culpabilidad, esa parte ya le ha bajado. Yo creo que no se le considera de esa forma ya. Yo lo veo, me indigna y digo, qué tipo más descarado, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden seguir pensando que son inocentes o que no han hecho nada y que puedan solucionar los problemas de un país o tratar de opinar de la situación que viva nuestro país particularmente? Usted que es víctima del octubre del 2003, cuando saca un comunicado Gonzalo Sánchez de Lozada el día de hoy, la gente lo puede encontrar, pique Google y puede ver el comunicado que ha hecho Sánchez de Lozada, el expresidente Sánchez de Lozada, donde indica que el veredicto de este juez de James Cohen, marcaría reforzaría, ¿no? Que él lo que estaba haciendo era proteger la vida de los bolivianos. Cuando usted lee que Sánchez de Lozada indica que en el octubre del 2003 ha protegido la vida de los bolivianos, ¿qué piensa? Todo lo contrario, por supuesto que todo lo contrario. Lo que él estaba protegiendo en ese entonces era su patrimonio, de cómo robarle al país. Eso estaba viendo él en ese momento. De ninguna manera estaba protegiendo a la ciudadanía o a la población, para nada. Entonces es una vil mentira, ¿no? Una cosa que yo no puedo creerle, yo no puedo admitirle que diga eso. Rogelio, hoy parece que la política nacional está tan polarizada que es con Evo o en contra de Evo, ¿no? Y parece que esa polarización, en el marco de esa polarización, no tenemos ningún actor político clave que haya decidido seguir como una agenda propia, como una agenda de lucha en contra de los masacradores de octubre, de la masacre de octubre, nombre que le hemos asignado en este país, ¿no? ¿Crees que esta intensa lucha de poder que hoy día existe, esta intensidad del con Evo o en contra de Evo, hace que de alguna manera los bolivianos estén olvidando lo que ha pasado en el octubre del 2003?
Creo que es muy complicado el escenario, pero creo que las voces que se han oído el 3 de abril y las otras que después se han podido escuchar mucho menos la semana pasada, nos muestran que no se ha olvidado de septiembre y octubre de 2003. Y cuando Juan Patricio hacía el recuento de más allá de esa sentencia del juez, de los logros que se habían alcanzado, y uno de los objetivos estratégicos que nos habíamos fijado, que nos habíamos determinado, era que no hay olvido. Que no hay olvido. Y eso a través de juicio acá en Bolivia, juicio de responsabilidad, sentencia del 2011, juicio en los Estados Unidos, este viaje, esta lucha intransigente, nos ha permitido que hoy día estemos en este programa. Y estemos hablando de la masacre de septiembre y octubre de 2003, criticando, cuestionando, analizando. Y septiembre y octubre de 2003, la masacre está presente aquí. Y es algo que no se ha olvidado. Y eso creo que lo valoramos enormemente porque ha sido muy complejo poderlo mantener vivo el proceso, ¿no? A comparación de lo que ocurrió en el caso de febrero u otras masacres del pasado, ¿no? Esto está aquí, 15 años después todavía se habla, todavía es una herida que no cierra. Y es algo que en lo que reflexionan, ¿no? En su actuar, yo estoy seguro, gobernantes, instancias inclusive policiales o militares, ¿no? O sea, porque lo tienen presente ahí. Puede haber responsabilidades como en septiembre y octubre de 2003. Creo que logramos mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió, y eso es muy importante para nosotros. Julio, una de las cosas que, a ver, tú que eres periodista, una de las cosas que de la imagen pareciera, ¿no?, que se intentó mostrar de Goni. Goni lo vemos después de muchísimos años, los bolivianos lo vemos con un traje grande, ¿no? Con un traje grande, con la idea de proyectar a un hombre cansado, a un hombre viejo, ¿no? Y yo lo que te quiero preguntar es, el gonismo, que ha sido muy fuerte en los 90, una apuesta política que realmente Bolivia en un 40, en un 35% de ese entonces, que era muchísimo, ¿no es cierto?, ha creído que quizás era una opción válida, era una opción política real, más allá que luego de las consecuencias que haya tenido esto, las consecuencias funestas que haya tenido esta cuestión. ¿Tú crees que se trata de un movimiento que de los 90 y que ya terminó, o tú crees que el gonismo, ¿no?, es capaz de volver? El gonismo fue una alternativa al vacío dejado por la izquierda, por la muerte de la UDP. El gonismo fue la alternativa a la dictadura de Banzer, y quienes en 1989 votamos por Sánchez de Lozada, votamos esencialmente contra la no llegada de Banzer al poder a través de la vía democrática. Después nos dimos cuenta que en realidad eran socios. El Pacto por la Democracia reeditaba la relación Paz Estenssoro-Banzer que se había producido en el golpe del 71. Y Sánchez de Lozada ya se perfilaba como el gran sucesor de Paz Estenssoro. Sánchez de Lozada nos vendió el discurso de los independientes del GONI, que no eran del MNR, que eran tecnócratas, porque aquí lo que había que imponer eran unas lógicas de eficiencia, donde los técnicos mandaran en función de esa máxima que manejaba Sánchez de Lozada: no gastes más de lo que tienes, y por lo tanto no produzcas inflación. Era de una enorme credibilidad el 89 Sánchez de Lozada, y no llegó a ser presidente, ¿no? El triple empate del que un invento retórico de Oscar permite que Sánchez de Lozada no sea presidente.
Finalmente llega Sánchez de Lozada al poder y más o menos cumple con un programa de acciones medianamente coherente, pero donde se extravía es en su segundo mandato del 2002-2003, que quiere aplicar la capitalización a rajatabla y empieza a utilizar la fuerza para intentar consolidar su visión de país, sus medidas, y tienes febrero y tienes octubre. Y eso da lugar a que en Bolivia quede absolutamente claro que no era como él decía. El año 95 yo entrevisté a Algoni en la residencia presidencial y me dijo que el Estado de Derecho en Bolivia era el Estado de excepción. Imagínate esa visión de Estado de democracia que tenía Sánchez de Lozada. Para él era prácticamente sinónimos. El Estado de Derecho es el Estado de excepción. Y lo dijo en el tono irónico, ¿no? De tipo muy divertido y muy simpático con ese su pésimo castellano, y creía que estaba diciendo una frase memorable. Ciertamente esa frase hoy día lo condena, porque puso en evidencia después en el Octubre Negro que ciertamente el Estado de Derecho para él era el Estado de excepción y no había problema, había que pasar por encima a quien correspondiera en función de su lógica de poder, hubieran muerto 60, 70, etcétera, etcétera. Yo creo que el gonismo está muerto, está liquidado absolutamente. No pasa como en la Argentina de Macri, que Macri es una especie de, digamos, segundo tiempo de lo que fue el menemismo. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel, que ya volvemos lamentablemente a las conclusiones del programa. Volvemos a esta casa, nuestro hotel, y estamos en la recta final de nuestro programa, lamentablemente. Nos ha llamado el señor Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que también ha ejercido de vocero. Lamentablemente hemos intentado devolverle la llamada para conocer qué era lo que quería apuntar dentro del programa, y no hemos podido desde esta casa, nuestro hotel, hacer ingresar la llamada a el señor Balcázar. Le acabo de mandar un WhatsApp, a ver si logramos que hasta antes de que acabe el programa se responda. Yo, lamentablemente, con los tiempos muy cortos, muy venidos, quiero expresarle desde esa casa, nuestro hotel, a los familiares, a través suyo, toda nuestra solidaridad. Reconocerles la incansable lucha que están teniendo en búsqueda de justicia. Son 67 personas muertas bajo órdenes del Estado, ¿no? En manos de fuerzas represoras estatales, ¿no? Y lamentamos mucho que 15 años después tengan que seguir en este camino, Juan Patricio. Para hacer una conclusión muy chiquitito para despedirse. Bueno, en realidad sabíamos que esto no iba a terminar hoy tampoco, ¿no? Sabíamos que esto iba a ser de apelación en apelación, tal como se ha manifestado. Pensábamos, pero en primer lugar, que los que iban a apelar iban a ser los responsables de la muerte de nuestros familiares. Lamentablemente nos toca a nosotros hacer esa apelación, lo haremos. Y bueno, con eso yo pienso que continuaremos en la lucha hasta llegar al objetivo final. Y decir también que solamente la mirada de todo nuestro pueblo podrá vigilar a nuestras autoridades para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque 15 años no es poco, es mucho, y tendremos que seguir los años que sean necesarios. Gracias. Muchas gracias. Julio, para despedirnos. Los periodistas tenemos una obligación de comprometernos con la defensa intransigente de los derechos humanos. Yo estoy empeñado en una investigación de largo aliento sobre la historia de la represión política en Bolivia, desde la Revolución del 52. Creo que si tiene que haber alguna cosa en la que coincidamos todos los periodistas y las periodistas en Bolivia, tengamos el color político que tengamos, es que debemos defender intransigentemente los derechos humanos y reconocer que si tenemos la democracia que tenemos, es precisamente porque esa gente valerosa del Alto ha permitido que eso suceda. Muchas gracias. Rogelio. Bueno, dos apuntes. Un mensaje a los abogados que ahora representan esta causa boliviana, que no bajen los brazos, pero que no olviden también que esta conflagración, al margen de ser jurídica,
tiene aristas de contenido político y otros más, y deben considerarlos, deben ver claramente el tipo de adversario que se tiene. Sánchez de Lozada, con influencia política, amigo del nieto de Rockefeller, con un montón de conexiones entre republicanos y demócratas también. Un Sánchez Berzaín que tiene mucho como ese cariz de vocero o uno de esos operadores de la CIA, ¿no? O sea, me deja mucha esa sensación, también muy vinculado ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y lo otro, para finalizar, yo lo tengo absolutamente claro. El pueblo de los Estados Unidos se ha manifestado acá, ha encontrado a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín como responsables de la masacre. Y el poder en este momento está luchando para tratar de exonerarlos de responsabilidad. Te agradezco mucho, Rogelio, te agradezco mucho, Julio, muchas gracias, Juan Patricio. Lamento que este contacto con Mauricio Balcázar no pudo realizarse. De todas maneras, a toda la gente que nos ha acompañado esta noche, lamentamos estos resultados. Gonzalo Sánchez de Lozada sigue en el banquillo de acusados, Carlos Sánchez Berzaín sigue en el banquillo de acusados y hay una justicia en lo que aún la responsabilidad está pendiente, ¿no? Ahora tienen abierto el proceso en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hay un proceso pendiente en Bolivia. Y si Sánchez de Lozada cree que lo que ha hecho ha sido defender los intereses y la vida de los bolivianos, quizás lo oportuno sería que el señor Sánchez de Lozada venga y enfrente el juicio que hoy día mismo está abierto hace muchísimos años atrás por genocidio en Bolivia. Lo mismo podría hacer Carlos Sánchez Berzaín y quizás las lecciones de democracia y de cómo administrar un país nos las podría dar de cerca, afrontando la justicia, el juicio que tiene pendiente en Bolivia. Gracias por habernos acompañado esta noche en esta Casa de Nuestro Hotel, conmigo hasta el siguiente domingo y quédese con Deporte Total. Muy buenas noches. Hotel.